en el título de cada norma a ese nivel. A ese nivel va a venir en el primer parcial, digamos, la norma que habla, por ejemplo, de planificación, NIA 300, control interno 315, ¿cierto? 450, 505 confirmaciones, porque, digamos, ya el contenido propiamente ya se va un poco profundizando, ¿verdad? Profundizando en las otras unidades de este curso para que lo tomen en cuenta. Por otro lado, vamos a empezar a ver algunas normas muy particulares, que empieza a hablar, por ejemplo, de la opinión de auditoría, ¿verdad? De la opinión de auditoría. Entonces, quiero que le pongan mucha atención a esa parte. Bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. Me confirman si la ven, por favor. Y mientras tanto, la recomendación para que nos cuidemos todos, mucha, porque esto de los contagios anda serio. Serio, serio, serio. De esta nueva Omicron. Yo entré como a las 5:30 de Quetzaltenango aquí para zona 10, pero les confieso que es muy probable que ahorita a la salida tenga que pasar a hacerme una prueba solo para descartar algo a ustedes, porque está dando muchos casos de contagio ahorita. Pero bueno, vamos a esperar en Dios que ahí todo nítido. Bueno, esto sí lo vimos el día miércoles, en el cual platicábamos que, claro, recordemos, ¿verdad, señores? Esto muchachos, son preguntas de examen, no lo olviden, por favor. Estos son preguntas de examen, por favor, no lo olviden. En cuanto a que hablamos que las normas de auditoría son requisitos mínimos de calidad, ¿verdad? Son requisitos mínimos de calidad. Muy importante esa parte. Platicamos también de este recuadro, ¿verdad? Que son 34, 36 normas internacionales de auditoría. Vimos muy rápidamente, le dimos lectura a algunas, reflexionamos, pero lo pasamos muy rápido, ¿verdad? 260 responsables con el gobierno de la entidad, 265 la comunicación, 300 planificación. Aquí la idea es únicamente mencionar los títulos, pues para que en definitiva ustedes puedan tomarlo en referencia. Hay una parte bien importante que nosotros mencionamos el día miércoles, en cuanto a que las normas internacionales de auditoría, si bien es cierto que tienen varias normas que se refieren a la profesión, no perdamos de vista que específicamente las de auditoría que vamos a platicar son relacionadas a la profesión del auditor en la auditoría externa de estados financieros, que tiene como objetivo emitir una opinión al final del día, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista que si bien hablamos de auditoría operacional, hablamos de auditoría forense, fiscal, administrativa, etcétera, señores, las NIA, como bien se les conoce, son específicamente para la profesión que ejerce el auditor en un examen de estados financieros. Eso no lo perdamos, no lo podemos perder de vista, por favor. Dicho eso, vamos a regresar por acá. Y bueno, entonces mencionamos también NIA 315, mencionamos también la importancia que tiene el tema de control interno, eso no lo olvidemos, por favor, que tiene el control interno. En la planificación de la auditoría, así que no perdamos eso de vista, ¿de acuerdo? Bueno. También tenemos, señores, hablamos de la NIA 320. Esta norma, compañeros,
es la que mencionábamos al inicio de nuestras clases, de cuál debería ser el objetivo para que identifiquemos aquellos rubros que van a ser o no materiales en una auditoría de estados financieros. ¿Se acuerdan que platicamos que no necesariamente depende de un rubro o de un monto, ¿cierto? No depende de un monto, pero sí del impacto que pueda causar la incorrección material en la decisión de alguien que puede estar leyendo los estados financieros. Señores, eso se define en la NIA 320. Y déjenme anticiparlo si alguien lo quiere apuntar por allí, que en el primer examen, segundo examen parcial, y usualmente en el final, señores, la NIA 320 y cómo se define la materialidad es pregunta de examen fijo, mucha. Eso de seguro viene en su examen, y si no viene, yo ingreso a MIT, al RAD, y la ingreso. Si me doy cuenta que no viene, entonces de que viene, ¿vieron? No vayan a tener duda, no vayan a tener duda de eso, de que viene. Entonces, la NIA 320, muy importante todo lo que platicamos acerca de la definición de importancia relativa, ¿de acuerdo? La NIA 330, respuesta a riesgos, 402. Voy a avanzar muy rápido porque quiero llegar a la otra parte. 500, evidencia, señores, esto es importantísimo, el tema de la evidencia. Y aquí dice confirmaciones externas. Aquí quiero hacer dos precisiones que mencionamos a primera hora que me parecieron muy oportunas. La primera era, ustedes, señores, ¿para qué creen que la documentación que habla tanto NIA 230 como la evidencia que habla la sección 500 de las normas es importante para una auditoría de estados financieros? ¿Qué rol juega la documentación para el auditor de estados financieros? Los escucho. Creo, Lick, que sería tanto en juego las dos NIA que el criterio externo, tenerlo como en cuenta para poder actuar en las decisiones que podamos tomar en los estados financieros. Este criterio que hace falta. Tal vez alguno ya ha pasado, tal vez yo lo veo la auditoría así como, por ejemplo, a veces internamente no se pueden llevar algunos procesos que externamente sí son más fáciles. Y a veces uno se complica tanto en la empresa que no puede solucionar algunos clavitos, ¿verdad? Pero así es como lo veo. Y si me equivoco, pues corríjame, Lick. Totalmente de acuerdo, sí. Quiero escuchar a alguien más y voy a opinar acerca de lo que acaba de mencionar. La NIA creo que menciona sobre confirmación de documentos externos. Yo creo que cuando es una auditoría de estados resultados, el auditor debe de solicitar, por ejemplo, a entidades bancarias el respaldo de los documentos, de los movimientos bancarios que tiene la empresa. Es correcto, es correcto. Entonces, como se va a auditar el estado de resultados, se ven los movimientos bancarios. Sí, gracias Roberto, y también lo que mencionaba otro compañero. Señores, de toda la clase del día de hoy quiero que me pongan atención a lo siguiente. Definitivamente cuando hablemos de documentación de la auditoría, tenemos que fundamentar la opinión que vamos a brindar. Más adelante, cuando platiquemos de los tipos de opinión, también creo que es sujeto a examen, yo creo que sí. A ver, el chiste de esta clase es, o el objetivo es que si se portan bien y participan y hacen la tarea, usualmente la última clase antes del examen, si se portan bien, aquí damos algunos ejemplos de cómo pudiera venir el examen, ¿verdad? Así que esa clase no se la pueden perder si es que se portan bien. Entonces, usualmente se pregunta mucho sobre eso, sobre las características que tenemos que tener definitivamente como profesionales, ¿verdad? En la auditoría. Así que eso es algo muy importante, de que no podemos decir que la contabilidad presenta o no presenta razonablemente la información financiera si no tenemos la documentación para fundamentar esa opinión. Que mire, pero es que el gerente me dijo que hacía falta 1,000,000. Y por eso voy a, no. Eso de que me dijo, que yo vi, eso vale 0 a la izquierda, señores. Por eso es que el tema documental,
Antes era más, ahora no tanto, el tema físico ahora mayormente es electrónico, pero si tenemos una entrevista con el gerente financiero, si tenemos una entrevista con el gerente general, tenemos que documentar esas entrevistas probablemente como narrativas para que sean parte de nuestros papeles de trabajo que fundamentan la opinión. Esa es la primera reflexión que yo quería hacer. La segunda es la siguiente. Quiero que me pongan mucha atención. Ahorita que hablaba, creo que Roberto también y otro compañero allí de la confirmación de saldos bancarios. Pregunta al millón, pónganme mucha atención. ¿Cuál creen ustedes que es la cuenta o las cuentas que presentan mayor riesgo en los estados financieros? Mayor riesgo para el auditor en los estados financieros. ¿Ustedes qué piensan? Aguas que es pregunta capciosa. ¿Cuál es la cuenta que creen ustedes que presenta mayor riesgo? Lick, ¿podría ser las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar? Gracias, Miguel. Ahorita vamos a reflexionar un poco. ¿Quién más? Los bancos, Lick. Yo consideraría el efectivo, caja. Ok. Yo creo que sería las obligaciones o provisiones. Ok, muy bien, gracias. A ver, ¿quién Las más? compras y las ventas, Lick. Gracias, gracias. Ahí está Linda. Pensé que no se había conectado hoy. ¿Quién más? Todos tienen razón, pero les voy a dar un humilde, particular y probablemente muy sesgado punto de vista. Señores, para mí las cuentas de mayor riesgo en los estados financieros por un auditor son las cuentas que no están en los estados financieros. Porque lo que está ahí no hay pierde, ¿cierto? Estarán de acuerdo. Lo que está ahí está, pues lo arqueamos, cotejamos, ¿verdad? ¿Qué pasa con lo que no está en los estados financieros? ¿Cómo hacemos nosotros para saber qué no está? José dice un ejemplo. Imagínense de que el gerente sacó un préstamo con todos los papeles de la empresa, de 2 millones de quetzales. Y claro, el préstamo fue para comprarse el apartamento en Monterrico, ¿a mucha? Eso no va a estar en la contabilidad, ¿me explico? Estará en el banco, pero en nuestra contabilidad puede que no esté. ¿Qué pasa si la empresa está en la última instancia de perder una demanda laboral de un gerente de 35 años de 2 millones y medio de quetzales y no hay una reserva para ese monto? ¿Me explico? Perdón, licenciado, que le contraiga, pero por ejemplo, el primer ejemplo que usted dio de la compra del apartamento está muy difícil porque tiene que haber un registro de cómo salió el dinero No, pero fue un préstamo que ingresó. que ingresó. Sí, no a la empresa necesariamente. Acuérdense que la empresa, si el gerente general tiene representación y mandato legal, puede salir hasta el nombre porque ahí está. Ahí no hay pierde. Ahí no hay Con la pierde. cuenta personal sí se podría comprar el apartamento. Claro, definitivamente, Exacto. claro que sí. Ajá. Ujú. Y ponía el ejemplo de la contingencia laboral. ¿Qué pasa si ya en la SAT está en lo último ya para emitir el ajuste resolutorio de unos 3 millones de ahí de impuestos? ¿Me explico? O sea, esto es bien interesante reflexionarlo porque la sección 505 de la norma nos habla de confirmaciones. Creo que Roberto ya lo decía de que, por ejemplo, confirmaciones externas es donde el auditor tiene que mandar a preguntar a la banca y abogados y a despachos de consultores acerca de contingencias y de saldos bancarios. Entonces, mucha atención con esta parte. Digamos como ejemplo, ¿cierto? Principalmente en NIA 505 y es algo que va a abordar esta parte. 510, saldos iniciales, 520, esto es algo bien interesante, 530 muestreos, 540 estimaciones, alguien por allí ya lo mencionaba. Partes vinculadas, manifestaciones escritas, negocio en funcionamiento, hechos posteriores al cierre, 600 consideraciones especiales, principalmente cuando es algún tipo de grupos, de empresas o consolidados. Esta 610 es una norma bien interesante, pero igual lo vamos a ver, auditoría interna, todo se ve en la parte final del curso. Señores, lo que están viendo en pantalla es de las normas más delicadas. Más delicadas. De las normas más delicadas.
Esta norma lo que nos refiere es el formato, las directrices, alguna orientación de criterios de cómo el auditor tiene que emitir la opinión acerca de si están o no están adecuadamente reflejados los estados financieros. Esta es una nota muy importante, ¿de acuerdo? Es una norma muy importante para que le pongamos mucha atención. 705, cuando hay opinión modificada. 706, algunos párrafos de énfasis, pero fíjense que en la medida que estoy leyendo esto ahorita, me he recordado que no hemos hablado de los tipos de opinión. Y yo creo que hace 2 años en el primer parcial, no sé por qué preguntaron eso, y muchos ya me linchaban que no lo habíamos dicho en clase. A ver, ¿cuál dijimos que era el resultado del trabajo de un auditor realizando auditoría externa financiera? ¿Cuál dijimos que era? ¿Qué sale de nuestro trabajo? O sea, ¿cómo decimos, pues, si está o no razonablemente la información financiera? Karen Ruiz dice en el chat, dar una opinión. No sé qué es una opinión. Jenner dice, emitir una opinión. Sí. Perdón, Karen, perdón. Sí, era opinión. Señores, lo que van a aprender en los siguientes minutos es algo que si el IFAC y el IASB y todos los entes de organismos internacionales con sede en Ginebra y con brazos hasta en los consejos europeos, no se les ocurre en los próximos años cambiar esta vaina, va a seguir siendo así. Y porque va a seguir siendo así, ustedes lo tienen que apuntar arriba de ese cartel que se acuerdan que les dije que pusieran ahí en sus dormitorios. A la par pongan lo siguiente. Señores, claro, hijo de la gran, todo el curso de auditoría 3, todo el curso de auditoría 2 que ustedes tienen en la carrera, van a hablar de esto, de cuáles son los tipos de opinión que emite un auditor externo financiero. Esto, mucha, es la carnita de la clase del día de hoy. ¿Cuáles son los tipos de opinión que puede brindar el contador público y auditor en una auditoría de estados financieros? Señores, son 4. No son 3, no son 5, son 4 tipos de opinión. Y principalmente la NIA 700 es la que nos empieza a estructurar o a orientar cuál es el tipo de opinión, ¿cierto? Señores, son 4 tipos de opinión. Tipos de opinión que emite el contador público y auditor de acuerdo a NIAS como resultado de una auditoría de estados financieros practicada de forma independiente. Ese es el título que todos deberían apuntar ahorita en su cuaderno. Ahorita pues, yo veo a todos apuntando, ¿verdad? Solo a Joel que se está peinando por ahí, pero vamos a ponerle el título. Son bromas, Joel. El título. Son 4 tipos de opinión. La primera, opinión limpia, sin salvedades, no calificada o no modificada o estándar. Ahí, estándar. Todo eso es lo mismo, la misma vaina, muchachos. Son sinónimos. Claro, la última versión de la norma creo que se refiere a no calificado o no modificado. La primera es opinión limpia, sin salvedades, no calificada, no modificada o estándar. Ese es el primer tipo de opinión, en donde el auditor o el CPA
Dice, claro, lo dice en 3, 4 o 5 páginas, pues, que es el formato de NIA, pero dice que los estados financieros se presentan de una forma razonable en todos sus aspectos importantes. Los estados financieros. Los estados financieros. O sea, que en sus aspectos importantes, claro, ¿cierto? Están libres de incorrecciones materiales, o pues el público en general puede tomar esos estados financieros como una base fiable para la lectura que vaya a tener de esos eventos económicos. ¿De acuerdo? Para la lectura que vaya a tener de esos eventos económicos. Cuando todo está presentado de una forma razonable, no hay algo de importancia relativa. Claro, puede haber la caja chica que le falta 500 pesos, lo que platicamos ya un poco aquel día, ¿cierto? NIA 320, ojo con esto, NIA 320. Primer tipo de opinión. No se llama de ninguna otra forma que no sea esta. Esta es NIA 700. Segundo tipo de opinión. Opinión con salvedades, opinión calificada, o también se le llama opinión modificada. Y quiero que me pongan mucha atención. Este tipo de opinión se gira, cuando los estados financieros son expresados de una forma razonable. Pongan mucha atención con esto. Excepto tal cosa. Excepto tal cosa. Excepto, pongan mucha atención. Excepto que la empresa no me permitió acceder al estado de cuenta de un banco que supuestamente en la contabilidad tiene 10 millones de quetzales. ¿Me explico? Estoy diciendo números, pues, pero ya platicamos un poco de dónde debería surgir este número. Los estados financieros presentan razonablemente su información financiera, excepto que no tuvimos acceso a hacer el inventario de una de las 4 bodegas de almacenamiento que tiene en el país la empresa, donde se almacena, no sé, el 28% de su inventario. ¿Me van siguiendo? Ese es el segundo tipo de opinión. Tercer tipo de opinión. Y esto, muchachos, lo van a ver hasta el final de los días de su carrera, ¿va? Tercer tipo de opinión. Opinión negativa o adversa. Señores, aquí es donde el auditor dice que los estados financieros no se presentan de forma razonable. ¿Me explico? Estoy parafraseando, pues, porque las NIAs contienen ya los formatos de cada opinión, no se preocupen. ¿Por qué no se presentan de forma razonable? ¿Por qué? ¿Por qué no se presentan de forma razonable? ¿Por qué no se presentan de forma razonable? Ejemplo, pónganme mucha atención. La empresa no nos permitió hacer inventario en ninguna bodega. Claro, si es una empresa de servicios y usted se está refiriendo a la bodega donde guardan las grapas y las hojas, no tiene sentido, ¿cierto? Pero si es una embotelladora, no sé, una comercializadora, y el inventario es el 80% de su activo, ¿me explico? Ahí donde el limitarnos el acceso es importante. Pero en este caso de opinión negativa, bajo el ejemplo que no nos permitió hacer el acceso,
el arqueo del inventario en la primera visita, pero en la segunda visita sí nos permitió entrar y había un faltante tan significativo que no lo pudieron comprobar de, no sé, de un 50% del inventario, algo así. Hay riesgos de demandas laborales, hay riesgos fiscales. La empresa, por ejemplo, no sé, no nos permitió confirmar préstamos. Me explico, o sea, una serie de acontecimientos. Y quiero que me pongan atención mucha, por favor, con las dos palabras que voy a utilizar ahorita. La opinión negativa usualmente es cuando el auditor puede afirmar, o sea, sí lo vimos, pues, que hay situaciones adversas que son tanto materiales, pero son generalizadas. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando de inventario, estamos hablando de, híjole, hay problemas en caja, hay problemas fiscales. ¿Me explico? O sea, hay incendios por todos lados, pues, en la contabilidad. Esta es la menos común, por cierto. Tipo de opinión número 4. Número 4. Tipo de opinión número 4. Algunos le llaman que es tipo de opinión, otros le llaman que no es tipo de opinión. Y me van a entender ahorita en unos momentos. Y me van a entender ahorita en unos momentos. Número 4. Abstención de opinión. Algunos le llaman que sí es un tipo de opinión porque se emite un documento, ¿cierto? Se emite un documento. ¿Qué pasa donde no pudimos confirmar que hubieran faltantes? ¿Qué pasa donde no nos dieron acceso a los libros de asamblea o de la junta directiva o a la nómina? Ojo, que por cierto ya abro un paréntesis. Yo soy de un criterio, mucha, y se los voy a compartir. Usualmente cuando yo he atendido requerimientos de auditoría externa o bueno, yo la nómina no se lo doy a nadie más que no sea el socio de la firma de auditoría externa. ¿Ah? Que no, que para eso fue el gerente y los asistentes. No, hay que tener ese ojo a mucha información muy confidencial. Pero bueno. Regresando a este último ejemplo, o a esta opinión número 4. No podemos como auditores obtener la evidencia suficiente y adecuada para poder afirmar que hay situaciones generalizadas adversas. ¿Me explico? No nos dieron acceso, no nos dieron documentación, pero a un nivel relevante. Que mire que la factura esa de salvavidas de 15 pesos no la tengo usted. No la tiene o no me la quiere dar. No importa, pues, o sea, me explico, son 15 pesos, pero cuando ya son libros de actas de junta directiva, cuando son contratos laborales, cuando es nómina, cuando son contratos con proveedores, mucha, eso es información o evidencia suficiente y competente para hacer este tipo de opiniones. Ahora, estas 4 tipos de opiniones se explican con un último comentario, pero voy a hacer una pausa antes de hacer ese último comentario para escucharlos. ¿Qué les pareció esas 4 tipos de opinión que mucha va a estar presente en sus próximos 4 años? ¿Hace sentido? ¿No hace sentido? ¿Qué piensan? Yo tengo una consulta, Lick. Fíjese que donde yo laboro, ahora, o sea, le quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué solicitan las actas del consejo? ¿Del consejo? Híjole, esa es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Porque fíjese, perdón que lo interrumpa, de los años que yo llevo en la fundación, pues estas últimas, ay, ¿qué diré? Tus últimos 4 años, vi que empezaron a solicitar eso. Sí. Luego, encontraron el talón de Aquiles, ¿verdad? Que es el problema de los inventarios. Entonces viene el ataque y pues, están haciendo su trabajo, pues, pero para nosotros, pero para mí que llevo ese tema, el programa es muy obsoleto. Entonces, como cuesta al momento de hacer las depreciaciones, el registro y todo, pero sí ha sido mejorando, pero sí sirve ese tipo, sale pues a las opiniones, que al final al cierre de la auditoría, pues vienen esas como que jalón de oreja, llamamos nosotros. Claro. Y miren, siguen la residencia de este problema, falta cierta documentación, entonces sí se aplica, bueno, quizás ya con
el curso de la carrera se va uno sabiendo todos los pasos, ¿verdad? Pero sí, sí se aplica bastante, pero sí tenía dudas de por qué piden las actas al principio de Sí. la auditoría. Aquí hay tres cosas, Roberto. Número uno, entender y recordarnos lo que platicamos en la primera clase, que la auditoría no es conta mucha. Porque la conta, pues la conta mucha. Uno puede haber ganado la conta en tercero básico y ya poder hacer marufias, pues, o sea, no nos demos cuenta. ¿Me explico? En ese momento en tercero básico, antes del examen final, cuando uno comprende que si uno pone una cuenta aquí, la puede poner de este lado, ¿ah? Desde ese momento ya para qué. Hay un principio en la auditoría que habla la NIA 570, si mal no estoy, que se llama negocio en funcionamiento. Muchas veces es un principio, profundo. Y cuando veamos esa norma, tenemos obligaciones como auditores de evaluar si hay riesgos sistémicos o generalizados para la empresa. Por ejemplo, ¿qué pasa si en junta directiva se conoció algo que el cliente, pongan mucha atención, y no estoy hablando de cuenta, el cliente que actualmente nos representa el 80% de nuestra facturación va a cerrar operaciones en Guatemala? Me explico, o sea, hay situaciones. ¿Qué pasa si la junta ya decidió vender la empresa? Pues, me explico. Y todo eso no lo recoge la conta. Eso lo debería, y aquí voy a mi siguiente comentario, debería estar recogido en actas de junta directiva, con los niveles de aprobación que corresponden. Y digo debería porque yo he conocido dos tipos de empresas. He conocido una empresa que es regulada, digamos, por Superintendencia de Bancos, y por ley hay que enviar las actas de la Junta a la Super de Bancos. Y entonces por eso es de que se hacían actas de 2 páginas, ¿va mucha? Punto número 1, se conocieron estados financieros, punto. Punto número 2, se conocieron las metas, punto. ¿Por qué? Bajo la premisa que no querían darle como que mucha info a la Super, pues me explico. Ese es un tipo de empresa. Y obviamente esas actas muy escuetas o muy cortas son las que les dan al auditor. Entonces no les están dando mayor cosa, pues. Pero hay otro tipo de empresas que he conocido donde, híjola, si el presidente estornudó, quedó en el acta, mucho. Si el vicepresidente dijo que el auditor no sirve para nada, quedó en el acta. Y fíjense que ahora en este mundo virtual está siendo muy positivo para esos efectos de gobernanza, porque ya muchas juntas se reúnen virtualmente. Donde yo trabajo, por ejemplo, a la junta que yo les rindo cuentas, es virtual. Se hacen algunas presenciales, pero es virtual y queda grabado. Me explico. Entonces ahí eso es, a mi punto de vista, para efectos de transparencia, vino a ayudar, ¿ah? Porque queda grabado. Pero entonces, esos son los tipos de opinión. Esos son los tipos de opinión. Quiero ir cerrando un poco, si me permiten, con dos situaciones, compañeros. La primera, quiero que me pongan mucha atención, por favor, porque sé que ahorita ustedes están así absorbiendo los tipos de opinión. Pregunta del millón, y ustedes me van a decir, a la gran puchica, no solo está complicado y con lo que usted me está diciendo, está más complicado. Una empresa, ustedes detectaron que faltan 5 millones, que sí, faltan 5 millones. Pónganme mucha atención. Y ustedes pasan el informe en borrador a la gerencia general, ¿ah? A la gerencia general. Y le dice la gerencia el día siguiente, fíjese, Lick, que esos 5 millones estaban, no sé, en una cuenta de otros gastos. Y corren el ajuste de 5 millones de quetzales. Rápidamente, ¿qué tipo de opinión creen ustedes que sea? ¿La limpia La o segunda. con salvedades? La segunda. Las salvedades, ¿Por qué? Porque tiende a ser calificada o modificada. ¿Por qué? ¿Por los 5 millones? Sí, porque es lo que nos haría falta, ¿no? Sí, pero ojo con el ejemplo. Yo le estoy diciendo, Todavía que está en sea, borrador, se puede modificar la opinión. sí, pero, o sea, el gerente dijo, no, licenciado, disculpe, esos 5 millones estaban en otro lado. Y corre el ajuste. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinión es?
Podría Que ser es la otro. segunda, licenciado, porque no tuvimos acceso cuando estaba directamente en esa cuenta a la información. Ya, excelente, gracias, Jairo. Póngame atención y con esto yo les voy a decir bienvenidos a la auditoría, mucha. Porque yo sé que ahorita les vi sus sonrisas maquiavélicas, así de que, este me las va a pagar 5 millones, se fue chuco, a mucha. Señores, bajo el ejemplo que les puse, es opinión limpia. Y esto ni siquiera es pregunta de examen, esto me vino a mí en mi privado, cuando todavía existía el examen privado de áreas prácticas presencial. En mi examen privado de auditoría venía eso. Venía un caso así similar, donde en el primer borrador se dice el faltante de una conciliación, pero después de la discusión de hallazgos, no, efectivamente la plata estaba y nos dan la documentación. ¿Qué tipo de opinión es? Es limpia. Porque aquí nos tenemos que basar a documentación. Y si nos pasan que sí, ahí está, mírale, disculpe, es que este cuate era de la Mariano, pues, o sea, me explico, Pero disculpe. tendríamos que aplicar la otra después. Claro, claro, obviamente, hay que, sí, obviamente. Entonces, si nos Entonces, pasan la sí, dos. documentación, de acuerdo, ni a 230, ni a 500, ¿verdad? Señores, es opinión limpia, pues. Claro, porque al final, antes de hacer Claro, como que el cierre, claro, tuvimos claro. O sea, tuvimos la documentación. ¿se dan cuenta este tipo de juegos mentales? Que el juego del calamar no es nada en comparación con la auditoría, ¿va, mucha? O sea, con las trampas que nos pueden poner, señores, esto es auditar. Claro, si la empresa después no acepta correr los ajustes o recomendaciones que para nosotros son incorrecciones materiales, ya podemos hablar de opinión modificada. Pero este es el día a día de la auditoría, principalmente para estas fechas, mucha, que se están terminando las auditorías anuales. Va a haber mucho, de que mire, eso está mal, sí, pero entonces platiquémoslo, claro, porque de eso se trata. Ya cuando se da ese cierre, ¿cierto? Ya cuando se da, sí, cabal, Selvi. Me explico, esto es auditoría, señores. Esto es auditoría. Así funcionan los tipos de opinión. Por eso es que la más común es la limpia, pues, porque claro, errores siempre van a haber, omisiones siempre van a haber, pero por eso es la auditoría, por eso es importante la comunicación con los responsables del gobierno que hablaban NIA 265. Y para eso sirven las NIAs, mucha. Me explico. Y se los explico así, no para ganar el examen, pues, porque ahí les decimos cuáles estudian y ganan. Pero no, hombre, hay que saberlas interpretar nuestro trabajo como auditores. Vamos a seguir hablando de esto, pues, todo el semestre, pues, está súper interesante, pero quiero cerrar con esto. Díganme el nombre de un banco. X. Banco Industrial. Va, Banco Industrial. Quito la Quiero que me palabra. sigan ahorita que voy a compartir la pantalla. Díganme si miran mi navegador. Sí. Silic. Banco Sí. Industrial. Miren cómo voy a ingresar aquí. Banco Industrial. Esperen, porque no entra mucha. Como que, vamos a ver. Acerca del banco. Miren dónde estoy entrando. Y pura acerca del banco. Información financiera. Aquí está. Quiero ver si está aquí. Línea, balance, indicadores. Sí, aquí está. Información financiera anual. ¿Alguien puede ver lo que está en pantalla? ¿Sí? Silic lo logramos ver. Señores, las empresas financieras en Guatemala por ley tienen que subir los informes de auditoría externa. Señores, ahí tienen algo en tiempo real de uno de los bancos más grandes de Guatemala y de Centroamérica, por cierto, auditado por KPMG. Esto es un informe de auditoría, señores. Quiero que alguien me lea el párrafo que tengo en pantalla haciendo zoom. El del medio, no el de arriba, el del medio. Dice, en nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera del Banco Industrial S.A. al 31 de diciembre del 2020, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha, de acuerdo con el Manual de Instrucciones Contables para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, emitida por la Junta Monetaria de la República de Guatemala, según se describe en las notas 2 y 3 de los estados financieros. Gracias. Señores, les presento, mire, tiene 71 páginas este informe. La opinión les voy a decir hasta dónde llega, hasta aquí, 4 páginas. Según formato de las normas. Todo lo demás, señores, es información pública de todas las entidades financieras de Guatemala y del mundo. Señores, eso es algo de la vida real. Está elaborado con las normas que vamos a empezar a aprender acá. Si ustedes al terminar la clase quieren entrar a GIT, entren. Ahí está el informe, el último. Ahorita no han publicado los anuales 2021, por eso está 2020. Eso es la auditoría. Si ustedes quieren comprar, no sé, 40 millones de dólares de inversiones de Banco Industrial, seguramente irían a leer el informe. Y allí es donde genera valor el auditor. Por eso les digo mucha, el mundo está disponible en internet para que lo veamos. El mundo. Los bancos tienen otra información y las compañías de seguro también, bien chileras, unos informes muy enfocados a calificaciones de riesgo, que es nada que ver con auditoría, que en otra clase se las voy a mostrar. Pero es bien interesante esos análisis. Que no queramos ver y leer es otra cosa. Ese es el punto, ¿verdad, Selvin? Ese es el punto, ese es el punto. Yo les recomiendo, métanse a la banca, métanse a las compañías financieras, las compañías de seguros, ahí está. Los formatos de opinión, de acuerdo a NIAS, lo que ustedes están estudiando. Con esto lo que les quiero decir, señores, es siéntanse orgullosos porque están empezando el área profesional de una de las carreras. A mí me encanta. Si yo volvería a estudiar mis primeros años de universidad, volvería a estudiar auditoría. De verdad, están en un muy buen camino y ya vieron el nivel que se puede llegar. O sea, BIC, no sé, tendrá, no sé, como 300,000 millones de quetzales en activos, algo así. Y ahí está la firma del socio. Qué responsabilidad, obviamente, ¿cierto? Pero hacia eso vamos, muchachos. Hacia eso vamos. Les invito a que escuchen el podcast que les envié. Escúchenlo, me cuentan qué les parece. Hablémonos de lunes.